La Consejería de Sanidad ha anunciado que la ocupación de las UCI está ya a menos del 35%. El criterio fijado para abrir desde el lunes el interior de la hostelería, los gimnasios y los centros comerciales. Pero las UCIs no se pueden reducir a un porcentaje. Las UCI son gente que sufre. Tratas de luchar cada día, lloras, esperas tu llamada, te desesperas, sientes impotencia porque es que no hay nada que hacer. Hola, ¿cómo están? Personas como Maite y Carlos están detrás de los datos de la UCI. Hoy se confirma que la ocupación de las unidades de críticos cumple ya con el umbral marcado para desescalar desde el lunes. Están al 34,5%. En ellas, pacientes cada vez más jóvenes y con un tiempo de ingreso también mayor. La media ha bajado casi prácticamente en 10 años y estamos intubando incluso a gente de 30, 40 o 50 años. En los centros comerciales hoy han movido cajas, cambiado escaparates, preparando la reapertura del lunes. Se han perdido toda la campaña de rebajas. El Bocil publica hoy la orden de reapertura sin hacer mención al 35% de ocupación en UCI. Sanidad contempla vacunaciones masivas en cuanto se duplique la actual remesa de dosis semanales. Se vacunará en 13 puntos fijos, los 7 días de la semana y en jornadas de hasta 12 horas. Hasta entonces, hoy en Palencia se ha seguido con grupos esenciales, policías y bomberos. Europa publica el listado de las empresas que reciben ayudas de la PAC. En España es el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León el mayor beneficiario de estas subvenciones, que no son las mismas que reciben los agricultores. Y se busca a 2 hombres que esta mañana han atracado una sucursal del BBVA y se han llevado 200.000 euros. A estos otros ladrones que van a ver les han pillado infraganti. Pertenecen a una banda especializada en alunizajes y la policía les ha pillado en pleno robo. Les han cazado en Burgos, pero operaban en toda España. Y hablaremos hoy del episodio de Calima que nos está acompañando. Se recomienda no hacer deporte, sobre todo quienes tengan problemas de alergias y respiratorios. Y veremos el mapa del tiempo de cara al fin de semana, que viene así. Nubosidad en aumento a lo largo del día, nubes que se mezclarán con lluvias débiles y temperaturas máximas en descenso al norte. Se suspendieron el año pasado al inicio de la pandemia y de nuevo los besapié tienen que aparcarse esta cuaresma. En esta cofradía de Valladolid lo han sustituido por una reverencia al Nazareno. Mi marido empezó a decir, parece que me ahogo, que no puedo respirar. Anda, no digas tonterías porque estás histérico. Y fue en media hora, llamamos a la ambulancia y hasta hoy, que sigue ingresado en la unidad de cuidados intensivos. El marido de Maite, Carlos, lleva 4 meses ingresado en la UCI. Su testimonio nos ayuda hoy a poner piel, nombre, historia a ese recuento diario, a esos datos fríos. Estamos cada día pendientes de los números de las UCIs y no sabemos casi nada, Teresa Gavilán, de las personas que habitan esas cifras. Sí, desconocemos lo que sucede dentro de las UCI. No hemos podido entrar hoy en una de ellas. Solo los trabajadores sanitarios que luchan cada día por salvar vidas de esos pacientes y sus familias que esperan en casa una llamada esperanzadora saben el sufrimiento que hay ahí dentro. Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que por muchos datos que tengamos, aunque sean muchos, aunque haya mucha cantidad, pierden valor cuando conocemos las historias que hay detrás de ellos. Y les vamos a mostrar la historia de una familia, de la familia de uno de los 184 pacientes COVID que hay ingresados en las unidades de cuidados intensivos de Castilla y León. Maite lleva 4 meses pegada al teléfono. Desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas con el móvil en la mano, el teléfono en la mano, para tener la llamada del hospital. Espera una buena noticia en esa conversación desde hace 120 días.
En la UCI de Castilla y León hay 184 personas ingresadas. Están graves y solas. Es que te produce una angustia, o sea, es que son 4 meses en una cama mirando un cristal del vos siguiente. Ella lo sabe porque lo ha visto. Desde hace semanas le permiten visitar a su marido. Es terapia para los dos. Siento alivio cuando vengo, digo, voy a tener el síndrome de la UBI porque solo sé venir a este sitio. O sea, solo sé venir a este sitio. Este sitio donde se pelea cada vida. En el Box 5 a Carlos han tenido que hacerle la ECMO, una técnica de rescate que permite descansar a los pulmones 3 veces. Los médicos le llaman el superviviente. Cada paciente que entra, no os podéis imaginar la lucha, la humanidad, el cariño, porque es que solo les tienen a ellos. La estancia media en la UCI es de 30 días, algunos están 40, pero Carlos, con 60 años, ha roto las estadísticas. Que la gente tenga cuidado, por favor, que la gente tenga cuidado, que hay mucho sufrimiento ahí dentro. Y gente muy joven, ¿eh? Dentro hay muchos pacientes y fuera muchas familias con interminables días de espera. Todos confían en escuchar una frase. Ya ir a casa, yo quiero ya ir a casa. Y que Carlos vuelva a ser el de siempre. Los pacientes COVID en las UCIs ya suponen menos del 35% del total. Esa cifra clave que la Junta puso como barrera para considerar la desescalada. Con 10 pacientes menos que ayer, hay hoy 184 ingresados para las más de 500 camas disponibles. Y el coronavirus sigue en meseta en Castilla y León, pero asegura la Consejería que aún existe transmisión comunitaria. La comunidad anota hoy 199 casos más. La provincia de Zamora tan solo registra 1. Sin embargo, la cifra de los fallecidos en los hospitales repunta hasta los 13 en las últimas 24 horas. En el Hospital de San Juan de Dios en Burgos se ha registrado un brote. Verónica González tiene los datos. Pues lo que conocemos en este momento y que nos han trasladado desde la dirección del Hospital de San Juan de Dios aquí en Burgos es que hay 5 pacientes positivos por COVID que ya han sido trasladados al Hospital Universitario de Burgos. Han tenido que ser trasladados al complejo asistencial de la ciudad, ya que este centro sanitario no cuenta con un circuito COVID. El brote se comenzó a detectar este pasado miércoles, por lo que tuvieron que hacer un test masivo a todo el personal. Hay 100 trabajadores y 50 pacientes. Sí que es cierto que nos comunican que desde hace varias semanas tuvieron que ya restringir las visitas de familiares al área de hospitalización porque los pacientes comenzaban a tener síntomas compatibles con la COVID-19. Eso es lo que conocemos en este momento. Hay 5 positivos por COVID, ha sido en pacientes, han sido trasladados al Hospital Universitario, pero en las próximas horas se irán conociendo los resultados de esa PCR. Cerraron con las rebajas de invierno y el lunes reabrirán con la temporada de primavera-verano. Así hemos pillado a las tiendas de los centros comerciales de la comunidad, cambiando escaparates y colocando nuevas prendas en las estanterías. Después de más de 1 mes y medio cerrados, esperan una buena acogida. Hacer el cambio de temporada porque nos fuimos en rebajas, que todavía están los carteles de rebajas, y ahora, sin embargo, ya tiene que estar toda la colección de primavera. Estamos preparando toda la nueva colección, ya que todas las rebajas se nos han quedado enteras en la tienda. Pues espero que la gente sea consciente de lo que ha pasado y que se anime y que venga a comprar aquí en Soria, claro. Y en esta ciudad, por ejemplo, que es muy pequeñita, si no la cuidamos nosotros. Y los gimnasios vacíos aguardan el lunes la llegada de clientes. Los preparativos, en su caso, están hechos porque ya habían invertido en adaptar sus instalaciones a los protocolos sanitarios. También pueden abrir los cines de los centros comerciales, aunque algunos, como este de Zamora, no lo van a hacer. Ahora mismo no hay películas potentes que ofrecer al espectador, películas, las grandes producciones que llegan de Hollywood, que es lo que el espectador reclama. Es cierto que hay muchas películas independientes, hay mucho gran cine de autor ahora mismo que se podría proyectar, pero nosotros consideramos que debemos combinar ambas cosas.
El lunes se reanuda la actividad en estos sectores y hoy el Bocil publica la orden que permite su apertura. Eso sí, no aparece la condición de que la ocupación en UCIs por pacientes COVID sea inferior al 35%, a pesar de que para la Junta es el criterio principal para tomar la decisión. Francisco Igea resta importancia a esto y avisa de que si los contagios se disparan, volveríamos a la casilla de salida. Vamos a seguir reuniéndonos los lunes, como dijimos, y a seguir viendo la evolución de la pandemia. Otra cosa es que en una norma tú no puedas incluir un condicional, pero las normas y los decretos y los acuerdos evolucionarán de acuerdo a la evolución de la enfermedad. Si nosotros viéramos o que se produce un rebrote en la incidencia o que volvemos a tener problemas de saturación hospitalaria, tendríamos que tomar medidas. La Comunidad de Madrid sale de la situación de riesgo extremo al bajar la incidencia a los 245 casos por cada 100.000 habitantes. Una mejora que ha permitido relajar las medidas en las zonas básicas de salud. A partir del lunes, el municipio de Hoyo de Manzanares y 3 zonas básicas más se desconfinan, mientras que seguirán con restricciones 4 municipios y una zona básica de salud en Leganés hasta el próximo 15 de marzo. De esta forma, casi un 5% de la población de la comunidad seguirá afectada por estas restricciones. Con los datos disponibles a fecha de ayer, jueves 4 de marzo, ninguna nueva zona básica de salud cumpliría criterio como para aplicar nuevas medidas de restricción de movilidad. A nivel epidemiológico, nuestro último informe semanal, correspondiente a la semana octava, es decir, la que va del 22 al 28 de febrero, muestra una disminución de casos de un 23% respecto a la semana anterior. Madrid sigue relajando medidas, ya lo ven, y es la única comunidad autónoma que se descuelga de la propuesta del Ministerio de Sanidad para Semana Santa y que tendrá que ser aprobada el próximo miércoles. Este borrador limita las reuniones en espacios públicos o privados a un máximo de 4 personas. En Castilla y León hoy se permiten grupos de hasta 6 personas en terrazas. No obstante, la Junta asumirá lo que se decida. Todas las medidas que están recogidas en lo que se conoce como el semáforo, en ese catálogo de medidas por niveles de alarma, están ahora mismo en revisión en el territorial. Hay un documento ya, hay un borrador que puede hacer más restrictivas algunas de las medidas o cambiar algunas de las medidas, y que si se produjera ese acuerdo, nosotros naturalmente no sujetaríamos al acuerdo, porque nosotros siempre hemos dicho y siempre hemos defendido que hay que intentar que los criterios sean lo más uniformes posibles. El Gobierno de España pone sus esperanzas en el pasaporte sanitario digital de cara a la temporada de verano. La ministra Reyes Maroto trabaja en un proyecto piloto que pueda agilizar después su implantación. Además del proyecto que aprobará la Unión Europea, hay que añadir distintas aplicaciones que también van a recoger diversos datos sanitarios, desde la vacunación a una prueba diagnóstica. El pasaporte sanitario digital está cada vez más cerca. La Unión Europea va a debatir este mes el Green Pass, a lo que hay que sumar la aplicación que prepara ya la IATA, la principal asociación de transporte aéreo. La IATA recoge casi la mayoría de todas las compañías aéreas del mundo, entonces incluso las compañías de bandera de cada país, o sea, podría ser una gran garantía para los países, y el pase verde digital, pues sería una garantía porque viene generado por parte de la Unión Europea. Para evitar discriminación, el pasaporte sanitario será válido no solo para quien se haya vacunado, sino también para quien tenga una PCR negativa, tenga anticuerpos o haya superado el virus. De hecho, en la actualidad se está dando la paradoja que viajeros que ya tienen las 2 dosis de vacuna, todavía se les exige una prueba PCR 72 horas antes de llegar a su destino, lo que a priori parece un sinsentido. Tanto las compañías aéreas como las de viajes esperan que este certificado sea una garantía para la recuperación económica. Por lo tanto, es una manera perfecta de garantizar tanto a los pasajeros como a los gobiernos que todos los viajeros pues, pueden viajar con todos los requisitos sanitarios que se piden en cada país. El Gobierno respalda su implantación y considera clave para nuestra economía que esté operativo antes de verano.
Cada minuto está muriendo al menos una persona por coronavirus en Brasil. El país sudamericano atraviesa el peor momento de la pandemia. En las últimas 24 horas han fallecido 1.699 personas y está ya muy cerca de los 261.000 decesos oficiales en total. La enfermedad está desbocada en una nación con restricciones muy laxas que no son suficientes ante la nueva variante amazónica, mucho más contagiosa y con alta capacidad para reinfectar. Esta variante se ha desplazado hacia Norteamérica, que tampoco está en su mejor momento. Desde ayer se han contabilizado 822 muertes en México, menos de la mitad que en Estados Unidos. Allí se empieza a controlar el COVID, aunque siguen rozando los 2.000 fallecidos diarios. En Europa, Francia ha endurecido sus restricciones ante el aumento de la incidencia a 400 casos por cada 100.000 habitantes y las casi 300 muertes registradas en 24 horas. Con 250 fallecidos, Alemania también las prorroga hasta el día 28, aunque permitirá la apertura de algunos comercios no esenciales. En Italia descienden los decesos hasta 339, pero suben los contagios. Estos días la mayor presión sanitaria del continente se produce en la República Checa, en máximos de la pandemia con 15.000 casos diarios y casi 200 muertos. En Palencia hoy se ha comenzado a vacunar a policías locales y bomberos, una vacunación que se hará de forma escalonada porque quieren evitar los posibles efectos secundarios y que puedan estos paralizar ambos servicios. Están administrando esta primera dosis a los menores de 55 años. Les están vacunando con AstraZeneca. Los profesionales de ambos cuerpos han mostrado su satisfacción. Su inmunidad es la protección de las personas que atienden. Cuando vayamos a una intervención, pues poder estar protegidos para igual intervenciones con gente mayor o personas con riesgo, pues bueno, que ellos también estén protegidos de nosotros. Que es mejor vacunarse y tener unas posibilidades escasas o relativas de que la enfermedad se vaya peor que no vacunarse y que terminemos como está pasando con muchísima gente. En ese aspecto estamos muy contentos por ello, porque bueno, somos unos privilegiados, venir aquí, podernos vacunar, evidentemente estamos siempre en la calle, era necesario también para nosotros. Cuando la comunidad reciba 150.000 vacunas a la semana, ahora mismo son bastante menos, habrá vacunaciones masivas. Se habilitarán 13 puntos concretos y se vacunará de 10 a 12 horas diarias los 7 días de la semana. Lo ha explicado la consejera de Sanidad en las Cortes. El objetivo es, en una sola mañana, tal y como está diseñado, somos capaces de vacunar a 30 personas a la hora en una sola mañana. Probablemente un tercio de la población en menos de un mes la conseguimos vacunar más que de sobra. Tras la lluvia y el frío, los niveles de polen empiezan a crecer y aparece la alergia. Este año quienes la padecen tienen un aliado para combatir los molestos síntomas: la mascarilla. Como ha sucedido con la gripe, va a impedir que el polen llegue a las vías respiratorias. Los alergólogos siempre han recomendado la mascarilla para combatir la alergia al polen. La gente le daba apuro ponerse la mascarilla para que no pensaran, se asociaba antiguamente más a enfermedades como tuberculosis o alguna enfermedad contagiosa. Ahora que su uso es obligatorio, se ha convertido en la mejor herramienta para evitar estornudos y congestión nasal. Tienes una barrera que sirve igual para proteger de las enfermedades infecciosas y del polen, que impacta tanto en la nariz como en el pulmón. No sirven los ojos, porque en los ojos el polen puede impactar. Las pruebas son sencillas y muy eficientes y demuestran que las alergias ambientales no son exclusivas de la primavera. Veíamos en Castilla y León que la mayor parte de los pacientes tenían síntomas en primavera, mayo, junio, y ahora vemos muchísimos pacientes alérgicos a los pólenes de las cupresáceas. Una buena medicación y la mascarilla ayudarán a que la alergia sea más llevadera. Un varón de 59 años ha resultado herido de gravedad en la explosión de una bombona de butano en esta vivienda de Mirantes de Luna, en León. El suceso se produjo en torno a las 7:30 de la mañana, cuando un vecino alertó de una fuerte explosión procedente del club náutico de la localidad, que pertenece al municipio de Barrios de Luna. Las quemaduras que sufría el herido hicieron que fuera trasladado en helicóptero al complejo hospitalario universitario de La Coruña. Y ellos son los familiares de los empleados de la oficina del BBVA en Ponferrada, que esta mañana ha sufrido un atraco. Los ladrones se han llevado un buen botín y los trabajadores un buen susto.
Ha sido un atraco espectacular el de esta mañana en Ponferrada. 2 encapuchados han entrado a primera hora en una sucursal del BBVA y han amordazado a los 2 trabajadores para hacerse con su botín. Unos 200.000 euros según las primeras hipótesis. Silvia Nogueiro. Durante toda la mañana, agentes de la Policía Judicial han estado en el interior de esta sucursal ubicada en la avenida de Galicia del barrio ponferradino de Cuatro Vientos, intentando recabar pruebas, datos sobre el atraco que se producía a primera hora de la mañana. 2 encapuchados aprovecharon la apertura de la sucursal a las 8:30 de la mañana para introducirse en el interior. Al parecer, amordazaron a 2 trabajadores y se hicieron con un botín de unos 200.000 euros. Poco a poco se va confirmando la información. Y sí que podemos adelantar, al parecer, que estos 2 encapuchados se dieron a la fuga con el vehículo de la propia directora de esta sucursal bancaria. Como decimos, continúan los trabajos, el trabajo sobre todo para intentar recabar huellas en el interior de esta oficina que permitan esclarecer este suceso. La Policía Nacional ha desarticulado una banda especializada en alunizajes en toda España. El que ven es el momento en el que los agentes los pillaban en pleno robo en Burgos. Acababan de actuar en una tienda de telefonía de un centro comercial. Operaban por toda España. Y en Huelva, la Guardia Civil ha detenido a un hombre que tenía casi 3.000 fotografías de menores de carácter sexual. La Benemérita ha contabilizado más de 300 víctimas de entre 7 y 13 años. Algunas de ellas eran de Valladolid. El detenido, al que se le imputan 96 delitos de abusos sexuales y corrupción de menores, les engañaba a través de redes sociales con una identidad falsa. Y en Segovia, todos los acusados por una operación contra el tráfico de drogas han quedado en libertad. La sentencia de la audiencia confirma un auto previo en el que aseguran que las escuchas practicadas vulneraban derechos fundamentales de los 12 acusados y considera que el procedimiento posterior es nulo de pleno derecho. Se llegaba a pedir hasta 82 años de cárcel en una operación que ayudó a esclarecer el crimen de un escayolista en Miranda de Ebro, en Burgos. El liderazgo femenino en las aulas es una realidad. El 84% de las alumnas obtiene el título de la ESO frente al 74% de los alumnos. En bachillerato también titulan más chicas que chicos. El fracaso o abandono masculino está 10 puntos por encima. También son mayoría las estudiantes en las aulas de la universidad, sobre todo en carreras de educación y salud. Las mujeres que cursan ingeniería, industria y construcción representan el 29%. La pandemia se ha llevado por delante todo el crecimiento económico de Castilla y León durante los 3 años anteriores. La caída del Producto Interior Bruto fue casi del 8%, la mayor desde la Guerra Civil y 2 puntos menos que la media de España. Los recortes se producen en todos los sectores, excepto en la agricultura y la energía, que crecen por encima del 7%. La previsión global del año es crecimiento económico, pero también les digo que aun habiendo un crecimiento económico incluso considerable en este año 21, este crecimiento económico no va a compensar la caída del 7,9% que hemos tenido. El consumo de combustible cae a mínimos históricos. En el mes de enero, el último del que tenemos datos, la compra bajó un 30%, mientras que los precios suben y lo llevan haciendo desde el mes de noviembre. Este incremento supone un coste adicional de 200 euros al año para las familias. Mientras que el consumo de carburante baja un 24% en un año y sin contar entre medias con el efecto del confinamiento, sus precios siguen subiendo. Cada semana es más caro llenar el depósito. Cada vez está más cara la gasolina. Comparado con relación al año pasado, en la época de pandemia que se paralizó todo, sí que se ha notado mucho. En una semana el precio de la gasolina ha subido un 1,1% y el del gasóleo se ha encarecido un 1,3%. En ambos casos se trata del precio más alto desde marzo de 2020. En esta calle de Valladolid hay cerca de una decena de gasolineras. La diferencia de precios oscila entre los 20 y los 30 céntimos. Vamos a acercarnos a alguna de ellas para ver qué nos da de sí 10 euros.
En esta línea recta las diferencias entre gasolineras son notables. Vamos a ir a la gasolinera más barata. Los 10 euros que tenemos de presupuesto nos permiten llenar un poco más de 10 litros. En la más cara, con esos 10 euros llenamos por poco los 8 litros. Las low cost afirman que su combustible es igual que el del resto de gasolineras. Las grandes marcas sostienen que el suyo es mejor. Lo que sí que es cierto es que el bolsillo nota la diferencia. La Diputación de Guipúzcoa devolverá los peajes pagados por más de 2.000 camioneros de Castilla y León. Una sentencia tumba el canon que hasta ahora pagaban por circular por la A1 y la A15. Asegura que es ilegal y discriminatorio. Las asociaciones de transporte provinciales están facilitando la recogida de recibos. Por ese peaje pasan a diario más de 10.000 camiones de toda Europa. Recientemente se ha publicado una lista de los beneficiarios de la PAC. Entre ellos hay empresas y diferentes organismos, algo que ha creado cierta confusión. Cuando hablamos de la PAC solemos referirnos a las ayudas que reciben los agricultores, pero dentro de la política agraria común también hay otro tipo de fondos que financian el desarrollo rural. Esta es la lista de los 50 mayores beneficiarios de la PAC en 2018 y 2019 en cada uno de los países de la Unión. La ha publicado el Parlamento Europeo. En España, el mayor beneficiario es el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Es un cálculo de la PAC que no solo se centra en las ayudas directas a los agricultores. Instalamos toda la tecnología disponible en este momento, haciendo redes de riego con presión, poniendo sistemas de telecontrol que permiten gestionar el riego con sistemas informáticos, con un control totalmente preciso del uso del agua que se emplea en los cultivos. En esa lista están otras empresas muy conocidas de Castilla y León. El dinero que reciben de Europa lo emplean en proyectos de desarrollo rural. Así se combate, entre otras cosas, la despoblación. En las zonas de regadío hay 3 veces más densidad de población que las de secano. El empleo que existe en estas zonas es en torno a 3,5 veces más. Se incorporan más de 6 veces jóvenes a la agricultura en las zonas de regadío que en las de secano. Investigación de nuevos productos agrarios, instalación de redes digitales son algunos de los proyectos que desarrollan estas empresas beneficiarias. Siento el mismo rechazo que la mayoría de la ciudadanía española frente a estas conductas incívicas. Así se refería Pedro Sánchez a las maquinaciones fiscales del rey Juan Carlos y una semana después ha coincidido por primera vez en público con su hijo. Ha sido en la celebración del 70 aniversario de la fábrica de SEAT en Martorell, en la provincia de Barcelona, donde no han mencionado los escándalos del monarca emérito. Felipe VI y el presidente del Gobierno han visitado esta planta que añadirá a su producción coches eléctricos del grupo Volkswagen. La presencia del rey en Cataluña ha provocado las protestas de los independentistas, aunque esta vez con concentraciones mucho menos numerosas que en anteriores ocasiones. Unas decenas de personas han secundado esta convocatoria de la Asamblea Nacional Catalana contra Felipe VI. Como también es ya habitual, la Generalitat en funciones no ha enviado representantes al acto del monarca. El Ministerio de Defensa ha honrado la memoria de 3 políticos que se mantuvieron firmes ante Tejero en el intento de golpe de Estado de 1981, del 23F. La ministra Margarita Robles ha entregado una placa de homenaje a los descendientes del expresidente del Gobierno, Adolfo Suárez, del exministro de Defensa, Manuel Gutiérrez Mellado, y del exdiputado comunista, Santiago Carrillo. Con este acto se ha reconocido su especial dignidad personal e institucional durante esa asonada militar. En aquel momento nos dieron una imagen de unidad frente a los golpistas y permiten que hoy tengamos una democracia mucho más consolidada. Por primera vez un papa pisa Irak. Francisco ha aterrizado este mediodía en Bagdad, donde ha comenzado su viaje de 3 días a este país de Oriente Medio, en el que la comunidad cristiana ha sufrido una persecución cruenta. Recorrerá 5 ciudades en un periplo no exento de riesgo por la inestabilidad política y territorial de Irak.
Entre otros lugares visitará Mosul, que fue la capital del califato del Estado Islámico, hasta que el ejército iraquí la reconquistó en 2017. Y de vuelta a Castilla y León, 15 días lleva siendo asunto político de actualidad. Esta misma semana, sus protagonistas incluso aseguraban que avanzaba más rápido de lo que pensaban. Pero hoy el PSOE confirma que no tiene abierta ninguna negociación para sacar adelante la moción de censura contra el actual gobierno autonómico. No hemos dicho que vayamos a presentar una moción de censura mañana. No hemos dicho que estemos siquiera negociando con nadie. No hay ningún contacto con mi grupo político. Vuelvo a repetir, no hay ningún contacto con mi grupo político. Absolutamente tranquilos. Mire, algunos que tienen poco que hacer y nada que gestionar les interesa enredar. Un juzgado de Zamora pone en libertad provisional al exjefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Zamora, que fue detenido el miércoles por un presunto delito de fraude. Junto al funcionario fue también detenida la administradora de varias empresas con sede en La Coruña. El perjuicio económico supera los 80.000 euros, pero podría ser mayor. El juzgado investiga al detenido por delitos de malversación, fraude, falsedad y blanqueo. El juzgado de Villarcayo procesa y ratifica la prisión provisional del osteópata investigado por varios delitos de abuso sexual hacia sus clientas. En el auto, la juez concluye que los hechos podrían ser constitutivos de 10 delitos de abuso sexual y un delito de intrusismo profesional. Las diligencias practicadas desprenden que el procesado tocaba los genitales a las mujeres con la excusa de que las dolencias que presentaban tenían su origen en un problema de retención de orina. El sistema inmunitario se compone de una red de células, tejidos y órganos. Ella podría ser una de esas células si, además de llevar una vida activa y dormir bien, siguiéramos una dieta equilibrada que aportara vitaminas y minerales. ¿Lo habéis entendido ahora? Uy, vitaminas y minerales. Leche Pascual Salud ayuda a tu sistema inmunitario. De la leche nos encargamos nosotros. Del resto nadie lo hará mejor que tú. Pero si es leche. Claro, papá. Son las imágenes del cielo tomadas por el Grupo de Óptica Atmosférica de la Universidad de Valladolid. Polvo sahariano en suspensión y una aureola solar y lunar mucho más grande que un día normal. Un fenómeno que culminó ayer con lluvia de barro, también conocida como lluvia de sangre. Y este otro que ven es el efecto de la calima en Segovia. Es como una cortina de polvo que difumina la silueta de su catedral. Este polvo en suspensión va a seguir en la atmósfera durante los próximos días. Por eso se recomienda a aquellas personas con problemas respiratorios o de alergias que reduzcan las actividades prolongadas al aire libre, en especial la práctica deportiva. Hoy es un día marcado en el calendario para los devotos del Cristo de Medinaceli, pero como ocurrió el año pasado, la pandemia ha obligado a suspender el tradicional besapié. Javier Aguado, ¿cuál ha sido la alternativa por la que han optado en Valladolid? Son muchos los fieles que durante toda la mañana llevan aguardando las puertas de este templo para acceder al besapiés. Un besapiés que este año va a ser muy diferente a como lo hemos encontrado en los últimos años. No podrá haber contacto directo con la talla y los fieles depositarán una vela y podrán rezar frente a Jesús. En todo momento, eso sí, se intentará garantizar la máxima seguridad de los asistentes. Mascarilla, distancia de seguridad y un breve rezo para seguir cumpliendo con la tradición, pero adaptado a los nuevos tiempos. Este besapiés estará abierto desde las 10 de la mañana de hoy viernes hasta las 9 de la noche y mañana sábado también en el mismo horario. Es bueno venir y seguir manteniendo este tipo de actos. Hay gente que tiene mucha fe y necesita venir a rezar al Nazareno y a besarle. Al besapié vengo siempre. Es la primera vez que entro a una iglesia en todo el año que llevamos de pandemia. Es tiempo de cambio y hay que adaptarse. Yo creo que tengo mareado a Dios ya, tanto pedir. Es algo que el besapié no dejó. Protegernos todos y no renunciar tampoco a la fe en la que creemos, la verdad.
El teatro vuelve a los escenarios. Las compañías, después de meses de parón, empiezan a recuperar sus agendas y los espectadores, acostumbrados a propuestas culturales a través de streaming, tienen la oportunidad de respirar una obra desde la cercanía del cara a cara con los actores. El teatro regresa, los escenarios se ponen en marcha y vuelven a abrirse. Compañías como esta, Los Absurdos, tras meses de parón, reanudan gira. Lo hacen en Laguna de Duero agradeciendo la labor de los programadores durante la pandemia. Han sido muy leales y muy fieles a las compañías porque las fechas nos las han ido moviendo, pero siempre nos las han guardado, nada de cancelar. Telones que suben y bajan, ensayos de última hora y vivir al día, que es a lo que están tan acostumbrados. Yo he notado una comunión más grande con nosotros, que estamos acostumbrados a sobrevivir per se. La solidaridad incluye al público, que vuelve encantado a los teatros. En Palencia ha reabierto el Principal. Lo estábamos echando en falta. Que bueno, esto ha sido una bendición. Ya tenemos para todo el mes. Las giras se retoman, los calendarios se completan. Este montaje, El viento es salvaje, premiado en los últimos MAX, recorrerá en marzo media docena de localidades en Castilla y León. Se han mantenido los espectáculos en directo, se han mantenido abiertos los espacios culturales y yo desde aquí tengo que dar las gracias. Con aforos reducidos, actores y público recuperan una relación de cercanía interrumpida. Por cierto, que el lunes, con la desescalada, abrirán también los museos y centros culturales de la Junta, que permanecen cerrados. Y, por supuesto, volveremos a los cines. Para abrir boca, mañana se celebra la ceremonia de los Goya. Hemos hablado con el director burgalés David Pérez Sañudo. Su ópera prima Anne opta a 5 premios, entre ellos Mejor Película y Guión Adaptado. ¿Quién le iba a decir a aquel niño de Villasana de Mena, que pasaba las tardes en la Sala Amania, que unos años después llegaría a lo más alto del cine español? Es un pulso que tienes que echarle también a la vida y saber que tienes que escribir sin cobrar, que tienes que trabajar de otra cosa. Pero el sacrificio empezó a convertirse en recompensa aquel 20 de septiembre de 2020, cuando el estreno de Anne en el Festival de San Sebastián despertó en la crítica una compartida admiración hacia este pequeño proyecto. Totalmente sorprendente, de ahí a que consiguiésemos la nominación a Mejor Película. Sí que la de Patricia pues empezábamos a ver que suscitaba interés, quizá dirección Nobel, pero 5 candidaturas. Solo una docena de óperas primas han conseguido la nominación a Mejor Película en la historia de los premios Goya, entre ellas Anne. Al final pues este tipo de películas más íntimas o más cuidadas quizá, ¿no? que otro tipo de cine acaban perdurando, y esa sensación sí que la tenemos. El resto de nominaciones, Mejor Dirección Nobel, Guión Adaptado, Actriz Revelación y Protagonista, son para el equipo una garantía de futuro, en especial para Patricia López Arnaiz, que ya recogió las estatuillas en Los Forqué y Feroz. Sí que nos gustaría pensar que gracias a ese guión pues Patricia ha podido trabajar y desarrollar todo su talento. Ganen o no, sus sueños continuarán, en parte gracias a Anne. David Pérez Sañudo ha sido esta semana uno de los protagonistas de Club, nuestro programa de cultura dedicado esta vez a los premios Goya. Hemos hablado con otros candidatos. Pueden verlo en nuestra página web, ciltv.es. Enseguida llegan los deportes. Que tengan un buen fin de semana. Adiós.